proclamar de tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de Bienvenidos a este nuevo programa de Enlace con el Señor. Estuvimos hablando de Saulo de Tarsis, un hombre a quien todo el mundo tenía miedo. Todo el mundo de los cristianos estoy hablando, ¿no? Pocos años después de la muerte y resurrección de Jesucristo, aparece Saulo como gran militante en contra de los cristianos. Y entonces leemos en la Biblia cómo él fue testigo de la muerte de Esteban por lapidación, o sea, lo mataron a pedradas porque él era un cristiano y planteó cosas que no pudieron negar los religiosos de su día, los mismos que mataron a Jesús, bueno, terminaron matándolo a él. Y Saulo estaba de acuerdo con esto porque para su mentalidad esto era blasfemia, de que Jesús fuera Dios, que fuera el Mesías, que fuera el Salvador esperado para el perdón de pecados, dejando la ley para un costado, porque Jesús cumplió todo lo que nosotros no pudimos hacer. Y toda esa prédica para Saulo era nocivo. Hay que extirparlo. Entonces era su misión en la vida. Un hombre muy enseñado, cumplidor, estricto, tenía todas las cualidades, hasta poder decir de sí mismo hebreo de hebreos, fariseo, ¿no? De la secta más estricta de los cumplidores de la ley. Entonces, no entendiendo nada de Jesús, optó por ese camino. Pero ya vimos en otro programa su conversión, encontrándose en ruta a donde iba a extender su influencia y llevar preso a más personas, de las que incluso se habían ido de Jerusalén hacia lugares tan distantes como Damasco. Y allí, claro, con una vida con Cristo, no quedaban mudos, sino que anunciaban, sí, nosotros creemos en Jesús, Salvador, y entonces explicaban todo, y otras personas más se convertían, y Saulo entonces iba en esa dirección. Fue allí donde Cristo lo encuentra en el camino, lo tira de su caballo, y entonces Saulo dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quién eres, Señor? Y yo soy Jesús. Vino esa voz del cielo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Todo esto está en Hechos capítulo 9 de nuestras Biblias, y leyendo un poco antes y siguiendo ya tenemos la historia completa, así que ya tienen los deberes para esta semana. Entonces aprovechen que no se puede salir mucho. ¿Y qué vamos a ver hoy? Hoy quisiera ver con ustedes 5 pasos en la vida de un nuevo creyente. A veces nosotros hablamos cosas demasiado extendidas y ustedes dicen, bueno, ¿dónde comienza todo esto? Y bueno, vamos a simplificar 5 cosas. Con una mano vamos a poder recordarlas toda la semana. Entonces, lo
Primero, es que dice versículo 11 del capítulo 9, que Dios le avisa a otro discípulo que Saulo estaba orando. Saulo estaba orando. Y ese es el punto 1 para vos, mi amigo, para usted que me está escuchando y viendo, bueno, que podamos compartir esto. ¿Qué es esto de orar? ¿Qué es esto de orar? Y yo estaba pensando en algunos versículos. La Biblia está llena de oración. Expresiones del alma, no son cosas memorizadas, son lo que yo siento, lo que necesito, lo que yo quiero decirle a Dios ahora. Y Dios está escuchando. Tenemos, por ejemplo, en Salmo 139, el hecho de que Dios sabe, aún antes que nosotros le hablemos y le expliquemos lo que nos está pasando y lo que Él tiene que hacer. ¿Se dan cuenta, no? Nosotros hasta le decimos a Dios cómo tiene que solucionar nuestros problemas. Pero aquí en Salmo 139, 1 dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Y así continúa la oración. Entonces, Dios ya conoce más allá de nuestras palabras lo que estamos sintiendo. Y a veces nuestras palabras no expresan con claridad lo que sentimos. Dios te conoce tus necesidades. Y mirando el salmo anterior, el salmo 138, dice: el día que clamé, me respondiste. Qué interesante. A veces decimos: ¿qué pasa que Dios no arregla esto? Es que nunca me pediste nada. Nunca en serio te pusiste a decir: bueno, Dios, me está pasando esto, y me fortaleciste con vigor en mi alma, Después más abajo dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Qué cosa más benévola. ¿Cómo podríamos mejorar nuestra vida sin ser esto de que se cumplan los propósitos y designios de Dios en mi vida? También en el 142, en realidad todo el Salmo es una oración. Y si vamos a los Salmos, que como ven en el medio de mi Biblia está este libro de oraciones, de canciones de alabanza, de expresiones del alma, muchos del rey David, que era músico y poeta, además de ser rey. Dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Tantas cosas podemos compartir con Dios, ¿no? Cuando mi alma se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, ¿no? Hay días cuando hay una ansiedad, hay un dolor, hay un malestar en nuestro pecho, y ¿a quién se lo vamos a decir? Hablamos con nuestra señora, ella nos entiende bastante, pero no hay cosa mejor que hablarlo con Dios, porque Él tiene el poder para cambiar las cosas. ¿Sí?
Así que podríamos seguir leyendo eso, pero lo dejo en sus manos. Salmo 142 también, así que arrancando en el 38, tiene una lectura para un rato lindo. Así que Saulo, después que Jesús se le aparece una luz impresionante en ese camino a Damasco, en Siria, ¿sí? Lo tira el caballo y lo entran a la ciudad ya no como un gran señor, sino como un hombre ciego, necesitando ser guiado por otros que le acompañaban en ese cortejo tan autoritario. ¿Y quién es este que entra? Es Saulo. ¿Saulo? Y claro, ahora era un hombre que se había encontrado con Jesús y estaba en un proceso de cambio de ese orgullo prepotente y perseguidor a un discípulo de Jesús. A veces decimos, el orgullo nos quita las posibilidades de conocer a Dios. El orgullo es nuestro enemigo, es el peor veneno para nuestra alma. No solo para nuestras relaciones laterales, sino también la relación vertical hacia Dios. El orgullo, si eres una persona orgullosa, es una de las cosas para decirle en oración: Dios, quítame este orgullo, me complica la vida, no lo quiero más, no quiero ser el gran Señor, no quiero siempre tener la razón, quiero arrepentirme de verdad. Y así es. Él ora, y hay un ítem más en cuanto a esto de la oración, antes de ver algo del Padre Nuestro. Es 1 Juan 1:9, que dice así. En primer lugar, el versículo anterior dice: si uno dice que no tiene pecado, está mintiendo y estamos haciendo mentiroso a Dios. Y después dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos. Así que en la oración no solo es de hablarle al Señor de nuestros problemas, sino que es también confesarle nuestros pecados, nuestras ofensas. ¿Sí? Resulta muy interesante esto de la oración. Y para ver el Padre Nuestro, que puede ser la oración más conocida, les quiero leer lo que decía Jesús antes del Padre Nuestro. ¿Sí? Y entonces lo leemos en Mateo capítulo 6 y versículo 5. Dice: cuando ores, no seas como los hipócritas. Esa es una palabra fuerte para usar en un tema tan lindo como es la oración. Pero lo dice Jesús, porque había visto muchas cosas. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, en tu cuartito, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Seguramente tendrás otra cara cuando salgas de ese cuartito, ¿sí? Y orando, no uséis de vanas repeticiones, como los gentiles, y así les hace recordar que los paganos tienen sus ritos que no son a Dios y que son muchas repeticiones. Y dicen: no sean como ellos,
Dios no está sordo, Dios no está muerto, Dios es real, hay que respetarlo, ¿sí? Y entonces no hagan inútiles, vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serían o serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Qué lindo es conocer a Dios por Padre, ¿sí? Y conoce tus necesidades. Antes que el niño pida championes, ya los padres están mirando y diciendo, chico, vamos al centro, te vamos a comprar algo. Y entonces Dios sabe antes que nosotros le pidamos. Vamos a ver una faceta del Padre Nuestro aquí en este videíto. Padre nuestro que estás en los cielos. Sí, aquí estoy. Por favor, no me interrumpas. Estoy rezando. Pero tú me llamaste. ¿Llamarte? No, yo no llamé a nadie. Estoy rezando. Padre nuestro que estás en los cielos. Ah, eres tú nuevamente. ¿Cómo? Me llamaste. Tú dijiste, Padre nuestro que estás en los cielos. Estoy aquí. ¿En qué te puedo ayudar? Pero no quise decir eso. Simplemente estoy rezando. Todos los días rezo el Padre Nuestro. Me siento bien rezando así. Es como cumplir con un deber. Y no me siento bien hasta cumplirlo. Pero, ¿cómo puedes decir Padre nuestro sin pensar que todos los que creen en mi Hijo Jesucristo son tus hermanos? ¿Cómo puedes decir que estás en los cielos si no sabes que el cielo es paz, que el cielo es amor a todos, que el cielo gobierna sobre la tierra? Bueno, es que realmente no había pensado en eso. Yo simplemente rezo, no más. Te entiendo. Pero bueno, prosigue tu oración. Santificado sea tu nombre. Espera ahí. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir, quiero decir lo que significa. Ay, Dios, ¿cómo voy a saber lo que quiere decir? Esa es una parte de la oración, solo eso. Santificado significa apartado, separado, sin mancha, sin pecado, sagrado, santo. Ah, ahora entendí. La verdad es que nunca había reflexionado en el sentido de la palabra santificado. Pero bueno, sigo rezando. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Estás hablando en serio? ¿Por qué no? ¿Y qué haces tú para que eso suceda? ¿Cómo que qué hago? Nada. Es que eso es parte de la oración. Y hablando de este tema de tu voluntad, sería bueno que tuvieras el control de todo lo que acontece en el cielo y en la tierra. Yo tengo control sobre todo, y a los humanos les he dado libre albedrío, que es la capacidad de decidir por sí mismos. Yo no he creado robots, he creado seres con voluntad propia, seres que por su libre decisión me piden que se haga mi voluntad, y no la de ellos. ¿Tengo yo control sobre ti? ¿Te has negado a ti misma? ¿Y me has pedido que se haga mi voluntad y no la tuya? Bueno, pues yo voy a la iglesia. No fue eso lo que te pregunté. ¿Has reflexionado sobre el modo en que tratas a tus hermanos? ¿Sobre la forma en que gastas tu dinero? ¿O al ocio y que no compartes conmigo? Por favor, para de criticar. Te escuché pedirme que se hiciera mi voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Si eso ha de acontecer, ¿qué hacer con aquellos que rezan pidiéndome lo mismo y luego se quejan por todo? Por el frío, por el calor, por la lluvia, por la naturaleza. Es cierto, tienes razón. Yo, por ejemplo, nunca acepto tu voluntad, pues estoy presta a reclamar por todo y a quejarme por todo. Si mandas lluvia, pido sol. Si mandas sol, me quejo del calor. Si mandas frío, continúo quejándome. Y si te pido buena salud, abuso de mi cuerpo. Y luego me sigo quejando por las consecuencias. Me parece excelente que reconozcas todos tus pecados. Así es como podemos empezar a trabajar juntos tú y yo. Bueno, allí tenemos algo para pensar, ¿no es cierto? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y qué? ¿Me llamaste? Bueno,
Sí, cuando hablamos a Dios, es en serio, Él nos escucha. Y bueno, en vez de pedirle pan, podemos decirle gracias por el pan y ayúdame a no desperdiciarlo. ¿Sí? Cosas así. Qué bien, ¿no? Vamos a continuar con el segundo punto. Hemos hablado de orar y ahora para el nuevo creyente necesita haber obediencia. ¿Sí? Obediencia. Rendirte a Dios para obedecerle. Eso es lo que hizo Saulo. ¿Sí? Saulo estaba sirviendo en otra dirección a una mera religión sin conocer a Cristo. Ahora conoce a Jesús. Y ayer nomás yo preguntaba a un taxista, ¿no? ¿Realmente tu vida está en manos de Dios? Yo sé que vos simpatizás y todo, pero ¿cuál ha sido tu decisión? ¿Cuál es la dirección de tu vida? ¿Tu obediencia a Dios y a su palabra? Entonces, esto es lo que tenemos aquí. Saulo rindiéndose al Señor. Y entonces es lo que Dios espera también de usted, de vos. Entonces, capítulo 9 de Hechos, versículo 15, el Señor le dice a este discípulo que va a atenderlo a Saulo, dice, ve, vaya, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de gentiles y reyes y todos los hijos de Israel, un montón de cosas. Dios ya tenía planificado lo que tenía que hacer Saulo. Entonces, nosotros tenemos que entender que no soy yo más, sino que sirvo a Jesús. No soy yo el gran Señor de mi vida, sentado en el trono de mi corazón, sino que es Dios. ¿Tá? Hay libros de autoayuda. El otro día alguien me decía, me sugieren libros de autoayuda, cuando en la Biblia tenemos todo, y realmente palabra máxima. ¿Sí? Entonces, no yo, sino el nombre de Jesús, obediencia a Dios. Su palabra es absoluta. Cuando un hombre fue liberado de un montón de demonios que tenía, ya buscando otro lado de la historia humana, ¿no es cierto? Tenemos el súper religioso y acá tenemos el súper endemoniado. Entre medio, capaz estamos nosotros. Yo acepté a Jesús y gracias a Dios por esa liberación. Y este hombre, que había estado tan mal, notablemente mal, dice a Jesús, quiero ir con vos. Y Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y dice ahí en Marcos 5, 19 y 20, dice, el hombre entonces fue, hizo como Jesús le mandó, empezó a predicar y de esa manera todo el mundo se maravillaba porque lo conocían. ¿Sí? No tenía que explicar nada, decir yo antes era, ¿no? Todo el mundo lo sabía, convertido en cristiano. Bueno, eso es lo que pasa en nuestras vidas, ¿sí? Así que nos rendimos a Dios para ser su instrumento. Como dice acá en este versículo 15, instrumento escogido. Escogido. Dios no usa un destornillador en vez de una pinza. No. Usa cada instrumento en su lugar. Entonces, si le hizo de una manera a usted, si vos sos un destornillador, entonces Dios te va a usar así. ¿Sí? Entonces tenemos que estar dispuestos a funcionar en sus manos. Dios nos da el don espiritual, un don espiritual diferente a mi hermano para servirle. ¿Tá? Eso está escrito en 1 Corintios 12 y en muchos otros lugares. Un don espiritual, más que un talento.
es para servirle, para edificar la iglesia, edificar a mi hermano, ser de bendición a otros. Y también implícita en nuestra conversión es hablar de Él, ser evangelistas. Dice Jesús de ir por todo el mundo y anunciar el evangelio a toda criatura, ¿sí? Y implícita en nuestra conversión no es sentarnos en el sillón más cómodo, sino de movernos como emisarios de Dios. Otro asunto en la vida de Saulo fue de que se bautizó. Enseguida se bautizó. En capítulo 9 dice aquí que fue Ananías, este discípulo, y entonces compartía esos primeros minutos de su conversión, y dice, aún antes de comer o beber nada, después de 3 días, fue bautizado. Y el bautismo es para mayores, es para personas que ya tienen cierta formación, que pueden pensar y tomar decisiones, ¿sí? Nosotros bautizamos entre los 12, 14 años, cuando es una persona que desde niño está entendiendo el Evangelio, que ya aceptó a Jesús temprano en la vida, pero que vaya entendiendo las implicaciones en la vida que es ser cristiano, que sepa arrepentirse, confiar y servir a Cristo. Entonces, el bautismo no demoró nada. En Romanos capítulo 6 dice así, explica clarito lo que es el bautismo, y está en todas partes, ¿no es cierto? Somos sepultados. Bueno, primeramente, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Bautizados, identificados con Jesús. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Cristo murió por mis pecados, es mi sustituto. Yo, en forma simbólica, ocupo ese lugar en la cruz, junto con Jesús. Me identifico con Él. Su sangre me limpia de todo pecado. En el bautismo, yo desaparezco debajo del espejo del agua. Bautismo por inmersión, ¿sí? Ahí está la figura. Y entonces hemos sido bautizados en su muerte. Hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Así que Jesús resucitó por el poder de Dios, y ese mismo poder de Dios obra en nosotros por el Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces por eso nos bautizamos, porque lo dicen las Escrituras, y hay buenos ejemplos a lo largo de la Biblia de lo que es el bautismo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que tenemos orar, obedecer, bautizarnos, testificar. Saulo de Tarsis, luego cambiaron su nombre a Pablo, fue entonces enseguida empezó a predicar de que Jesús sí era el Mesías. Había estado ciego todo este tiempo y ahora entendía. Y ese es el punto 4, testificar. Y punto 5 es buscar la comunión de sus hermanos. Ustedes pueden imaginar cuando Saulo se presenta en la iglesia y todos le tienen miedo, ¿sí? Que viene a vigilar, y entonces tenemos orar, obedecer, bautizar, ser bautizados, testificar y la comunión en la iglesia, la comunión
en tiempos de pandemia, bueno, a través de Zoom, lo que sea, que el Señor te ayude en esta semana a realmente poner en práctica estos 5 puntos, empezando por esa oración de entrega por la sangre de Jesús. Que Dios te bendiga mucho.